Gracias damos al Señor por este día. Les invito a que vayamos al Evangelio según San Lucas. Vamos a encontrar nuestra reflexión para el día de hoy. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice la poderosa palabra del Señor. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo gozoso, grato tiempo de Navidad, como cantábamos ahorita. Que sea en efecto, Padre Celestial, un tiempo maravilloso, precioso para cada uno de nosotros, pese a las circunstancias o a las cosas que podamos estar enfrentando de manera familiar, particular, social, de hecho. Queremos agradecerte por darnos la gran oportunidad de estar cerrando este año y seguramente el próximo domingo, anunciando una vez más las maravillas de tu gracia. Te agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Quisiera pedirles el favor, me ayudan. Ahí está. Hay toda una evidencia en cuanto a lo que significa el Evangelio. El Evangelio tiene unas piedras de tropiezo para mucha gente. Hay mucho tropiezo. Yo tenía problemas para aceptar el Evangelio por la parte intelectual. Otros seguramente porque partió un ser querido. Otros por diferentes razones. Hay un resentimiento natural en el corazón del ser humano hacia Dios. Cada uno de nosotros seguramente que si hiciéramos una encuesta diría, ¿por qué no quiero aceptar a Dios? ¿Por qué estoy endurecido con Dios? ¿Por qué no quiero a Dios? ¿Por qué en mi ecuación Él no cabe? Y con justa razón, para muchos de nosotros es así. Los que hemos sido hijos del rigor, pues sabemos perfectamente que no es fácil aceptar el mensaje de la salvación. Es un mensaje que realmente excede la comprensión humana. Viendo el Evangelio de Juan en el capítulo 3, nos dimos cuenta que este intelectual, que este religioso, que este teólogo, que este hombre llamado Nicodemo necesitó el auxilio del Espíritu Santo para poder entender el Evangelio. Ese hombre no pudo entender con toda la religión, con todo el Antiguo Testamento. Era el príncipe de Israel, era el maestro encargado de enseñar doctrina de Israel y no entendía la salvación, que había que nacer de nuevo. Eso es una cosa, eso es un mensaje completamente loco, es un mensaje completamente que no lo acepta ni desde el punto de vista racional, la mente se niega a aceptarlo. Y esas piedras de tropiezo son varias, las piedras de tropiezo. Por ejemplo, la primera piedra de tropiezo, ahí en la primera diapositiva, es el perdón. La gente pregunta y dice, ¿cómo es posible aceptar que la muerte de un solo hombre, en este caso de Jesucristo, que muere en un patíbulo romano hace 2000 años, sirva para remediar los pecados de toda la humanidad a lo largo de todas las eras? ¿Cómo es posible que la muerte de ese hombre sea suficiente para adquirir el perdón, para uno obtener el perdón? ¿Cómo puede ser que aquel sacrificio sirva para que Dios perdone nuestros pecados en el día de hoy? Hace algunos años, estando en el Restrepo, hablaba yo con un Hare Krishna y me le acerqué y conversando con él, se dio cuenta inmediatamente que yo era cristiano porque empezamos a conversar y el hombre muy enojado me miró y me dijo, qué fácil es para ustedes los cristianos achacarle los pecados a otra persona. Nosotros creemos en el karma, su divina gracia, Brahmapudra, me dijo él, nos enseña claramente que si usted fue hoy ratón o si usted hoy fue gato, mañana será ratón. El karma, ¿no? Para que purgue las fechorías que usted ha hecho. O sea que usted se la juega a su mujer, o sea que usted es un delincuente y usted le endosa eso a otro. Eso es lo que a mí no me cabe el cristianismo, me decía él. Y yo le decía, esa es la doctrina central del cristianismo, la gracia de Dios. Eso es un mensaje difícil de entender, pero aún más difícil de aceptar.
¿Por qué? Porque socialmente, cuando una persona ha sido un delincuente o una mujer no ha tenido la mejor conducta, socialmente sigue restringido. Me va a decir que ahora usted se hizo cristiano y entonces ahora es doña Santa, don Santo. Y hoy, precisamente un día como hoy, nuestra familia como que nos resiste, ¿verdad? Nuestros familiares. Esa es la primera piedra de tropiezo. Si el Señor me da licencia, haremos una pequeña serie rápidamente el próximo año que comenzaremos, si me da licencia, claro. Y veremos profundizaremos sobre esa primera piedra de tropiezo que es el perdón. ¿Cómo es posible que a través de ese hombre se obtenga perdón genuino y que uno lo pueda experimentar acá? Porque no es solamente decirlo, ya obtuve perdón y listo. No, no. Hay toda una exposición de eso. La segunda piedra de tropiezo que no deja llegar a la gente a Cristo, que no deja aceptar ese mensaje, es la resurrección. Escuchaba en estos días al filósofo antioqueño, un filósofo antioqueño, no digamos su nombre, cuyo nombre es mejor no acordarnos. Está exiliado en México y es un hombre que ataca poderosamente a la iglesia, concretamente a la iglesia romana, y le hablaban, la entrevistadora le decía, ha salido este reportaje donde se demuestra científicamente que la resurrección de Cristo es una falsedad. Y él decía, pero si es que lo venimos diciendo. Estamos diciéndolo de una y de otra manera que la resurrección es una mentira. Yo me quería meter en ese video. Por supuesto que ellos entre ateos pues se dicen las cosas así. Tal vez la segunda piedra de tropiezo más grande que existe en el cristianismo es la resurrección. Ustedes recordarán que cuando Pablo estaba predicándole, o estaba predicando, no predicándole, predicando en la montaña de Marte, ¿cierto? Le estaba predicando en Atenas a la crema innata de la filosofía, de los filósofos, de los epicuros y de los estoicos. Ustedes recordarán allí en Hechos 17 que cuando Pablo en el Areópago habló de la resurrección, hasta ahí lo escucharon los filósofos. Hasta ese punto lo escucharon los filósofos. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dijo un filósofo al otro, no sé, dice que ese Jesús resucitó de entre los muertos. No, no, ¿cómo? No, eso es una locura. Anastasia, dijo Pablo en el griego. Cuando Pablo dijo, y Dios dio evidencia de esto cuando lo levantó entre los muertos. ¿A quién? Al hombre que mataron. No, 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 eso es absurdo. La teogonía de ellos, Zeus convirtiéndose, no, eso es una locura. La resurrección es una novedad impresionante. Esa es la segunda piedra de tropiezo. La tercera piedra de tropiezo es el nacimiento virginal. ¿Cómo se puede afirmar semejante anormalidad biológica? De hecho, no sé si algunos de ustedes lo notaron, quité el devocional que puse antenoche, porque para muchos fue como muy fuerte, y lo quité y puse otro. La normalidad, ¿no? Porque no logramos meternos dentro del contexto social de José y María. Que María le diga, estoy en embarazo y por eso quiero que terminemos nuestra relación. Y que José haya dicho, no, claro, ahí es donde nos daña la comprensión real las películas. Porque en esas películas, por eso me gusta esa de Vox, es que se llama Leo. La que actualmente vemos Ghost, algo así, ¿no? Bueno, es una serie muy chévere. Me ha gustado, es un Jesús muy humano, muy real, muy cierto. Porque muestran en las películas a un Jesús que levita. Así no es Jesús. A un Jesús muy bonito. Así no era Jesús. ¿Ustedes creen que José por qué la quería dejar a María? Sí, yo voy a decir, pero ¿usted cree que realmente Dios va a permitir que a María la lapiden? Que aparezca, pues yo sé que no. Pero en el contexto social ellos no lo entendían porque usted y yo conocemos la siguiente hoja. Pero dentro de ese momento José no sabía eso. Lo único que dijo fue, pues me engañó. Y listo. Él más adelante va a entender que teológicamente por eso se escribió Levítico. Pero eso no lo va a entender él en ese momento. Por eso era que había que dejar un tiempo prudencial a las vírgenes cuando se comprometían para ver si le iba a ser fiel al esposo o no. Pero eso no lo iba a entender él en ese momento porque el evangelio estaba incultado en ese momento. En ese momento lo único que él entendió fue, mi novia me fue infiel, voy a comenzar un proceso de separación. Eso nos dice la Biblia, ¿o no? Entonces, ¿cómo entender esa anormalidad? ¿Cómo entender que una virgen aparezca en embarazo?
Esa es otra piedra de tropiezo para el mundo. El cuarto, los milagros. Vamos a la resurrección. Gracias. Cuarto, los milagros. Gracias, Nati. El resto de los milagros, bueno, aquí algunos hemos sido objeto de los milagros del Señor, ¿cierto? De diferentes maneras hemos sido, por la gracia del Señor, bendecidos con milagros. ¿Cuántos han tenido milagros acá de parte del Señor? Pero sinceramente milagros. No como esos milagros de esos impostores. Es que a mí me dolía la muela y ahora ya no me duele sino el diente. Yo cuando entré aquí, entré así. Y el pastor empezó a orar y ahora ya estoy saliendo así. No, eso no es un milagro. Un verdadero milagro. Un milagro verdadero. ¿Cierto? Esos milagros, pues hombre, nos encantan, los hemos presenciado, los hemos experimentado y no tenemos dificultad con eso. Seguramente. Y el inconverso tal vez también ha tenido o ha obtenido sus milagros porque hemos orado por ellos, ¿cierto? Vamos a ver que, y en las Sagradas Escrituras se nos enseña que hay tres maneras como Dios cura. Por la fe mía a una persona, por la fe mía si esa persona no tenga fe. Por la fe de los ancianos, así esa persona no tenga fe, así ese creyente no tenga la fe suficiente. Y por la fe del enfermo. Esas son tres maneras como Dios cura. ¿Cierto? Eso lo vemos claramente, ese modelo se ve en las Sagradas Escrituras. Digamos que esa clase de fe, de esa clase de milagros, no tenemos empacho, no tenemos problema. A los milagros que la gente se refiere es, ¿usted realmente cree que un hombre caminó sobre el agua? ¿Esos son los milagros que usted cree realmente eso? ¿Usted cree que realmente Jesús caminó sobre el agua? ¿Usted cree realmente que Jesús alimentara a 5,000 personas? Y luego, con mucho respeto por la iglesia romana cuando tú hablas con el sacerdote, el sacerdote te va a decir, no, en efecto, no fue así como ocurrió. Lo que ocurrió fue que Jesucristo se fajó un sermón que conmovió a todos los que estaban allí sentados, cerca de 5,000 personas, y fue tan conmovedor el sermón que él dio que entre todos empezaron a hacer una vaqui y terminó alimentando a 5,000 personas. Esa es la forma como lo explican muchos el milagro del Señor. Pero 5,000 tomó 2 panes y 5 peces y se hizo yo. Esos son el cuarto tropiezo. Y el quinto tropiezo definitivamente es el mayor de todos. Ese es el que a mí no me dejaba llegar no me dejaba llegar al cristianismo. La encarnación, el quinto. El mayor tropiezo, la mayor piedra de tropiezo para el cristianismo es la afirmación más asombrosa de la doctrina cristiana, es que Jesús de Nazaret fuera Dios y a la vez hombre. Porque si nosotros aceptamos ese milagro, pues que resucite, pues que multiplique los panes y los peces, pues que haga milagros, pues es Dios normal. Pero que Dios se haga hombre. O sea, yo veo que hay muchos jóvenes y me fascina los jóvenes que están dentro del contexto teológico estudiando para presentar apologética, presentar defensa de la fe. Pero yo nunca veo a un joven, a excepción del doctor Linecraft, que realmente presente defensa de la fe usando a Jesucristo. Como María Jimena Duzán, la periodista de Semana, en algún momento invitó una serie de cristianos y se nos pedía que diéramos defensa de la fe, pero no hablando de Jesús. Para mí era una dificultad creer que ese carpintero era más que un carpintero. O sea, si usted hace un estudio muy sencillo de teología propia de los atributos de Dios, el musulmán, el mormón, el testigo de Jehová te va a decir que ese hombre de 1,75 tal vez de estatura sea Dios. Que esto que está viendo el telescopio Webb, que toda esta creación realmente pueda contener a un hombre, el creador sea un hombre de 1,75. A mí no me costaba trabajo creer que Dios se pudiera hacer hombre, se lo aseguro. A mí el trabajo que me costaba era creer que ese hombre fuera Dios. Que un hombre que se deja tocar, que un hombre que está tan estrecho, tan estrecho, tan estrecho que se mete en la matriz de una mujer.
de un bebé que hacía indefenso, de alguien que hay que ponerle la tecla. Pues incluso la religión romana no lo cree tan así. Yo me acuerdo que en el catecismo del padre Astete nos enseñaban que María no tuvo dolores de parto. Qué diferente a lo que dice la Biblia. Si yo soy mujer y María no tuvo dolores de parto, yo digo, no me sirve de mucho. No puede ser un gran ejemplo. Pero la Biblia dice que esta mujer tuvo dolores de parto. Lo excepcional acá fue la concepción, lo que se puso en el vientre de ella. De resto tuvo su embarazo común y corriente, común y silvestre. Queridos hermanos, el hecho de que Jesús fuese tan completamente divino como humano es el mayor de todos los misterios del universo, de toda la creación. De pronto usted encuentra en la resurrección o de pronto usted encuentre en la expiación, que es el perdón de pecados. De pronto esos son ciertos. Pero para mí, que Dios haya visitado este planeta Tierra parado en chancletas, para mí eso decía yo, eso no es así. Y que haya caminado por las calles polvorientas de Jerusalén. Que se haya dejado matar. No. Para mí eso excede cualquier. Si yo no acepto que me den el otro golpe en la mejilla, en la pobreza absoluta en que vivía Jesús, en el rechazo de su mamá, en el rechazo de sus hermanos, en el rechazo de sus compatriotas, Jesucristo fue varón, por eso llamaba Nazareno. Por eso Mateo dice, para que se cumpliera la profecía que él sería llamado Nazareno. Eso no está en el Antiguo Testamento. Y los judíos atacan eso en Mateo. Dicen, a ver, porque aquí Mateo, vea, comenzando el Evangelio, allá una dificultad. Dice aquí para que se cumpliera la profecía, dice Mateo, que sería llamado Nazareno. Y ellos lo cogen, los judíos dicen, muéstreme en alguno de los profetas que él sería llamado Nazareno. No, es que no entienden. Nazareno, la palabra Nazareno quiere decir varón de dolores. O sea, como cuando uno dice aquí, uno como que se le aplica mucho al pastuso, ¿no? O al de ciertas regiones se la aplica. Bueno, en ese contexto, al que sí, el que podríamos decir María Dolores, el de todos los dolores, eran los nazarenos. Oiga, pero ni porque yo fuera el nazareno, pues, dirían ellos, entre ese contexto. Nazareno significaba el que no haga Pedro de malas. Eso, ahora sí lo entendimos todos. Oiga, yo soy tan de malas, que me caí de espalda y me rompí la nariz. Eso es un nazareno en ese contexto. Sería llamado el varón de dolores. O sea, despreciado en toda esa magnitud. Y queridos hermanos, lo que ocurrió la primera Navidad fue el acontecimiento más profundo e inescrutable de la revelación cristiana. Dice la palabra del Señor, y aquel verbo fue hecho carne, el logos en el griego, Dios, no Diosito, no el hijito como creen los mormones o los testigos de Jehová, es el hijito, no, él no es el hijito, él es hijo, con H mayúscula, y el Padre no es superior al Hijo. Ayer lo decíamos en la boda de los hermanos, que ocurre que el Hijo se somete al Padre, lo decíamos ayer, para que suceda y ocurra la salvación. En el matrimonio ocurre lo mismo. Si la mujer no se sujeta al matrimonio, no funciona. No funciona, porque el matrimonio quedaría con dos cabezas, un cuerpo con dos cabezas, un monstruo. Es complicada la cosa. Entonces, queridos hermanos, Jesús asume su condición de hombre. Dice, Dios se hizo hombre, el Hijo divino se hizo judío. El Todopoderoso apareció en la tierra en forma de un niño incapaz de defenderse. El Todopoderoso estuvo en una cuna, mirando sin comprender. No, este Jesús, no quiero decir eso porque de pronto alguien se ofende, digámoslo mejor de otra manera. Este Jesús miraba, pero él sabía que él era Dios. O sea, yo quiero que usted piense un momento porque necesitamos madurar en la fe. Fue un bebé necesitado que dice la Biblia
que su mamá le cambió pañales. ¿Por qué? Porque se vomitó por la boca, ¿cierto? Por favor, a ver, a ver. Ni siquiera se los pudo cambiar él. Un bebé, verdaderamente un bebé. Que ese bebé necesitado de aliento, necesitado de atención de sus padres, incluso teniendo que aprender el idioma de sus padres. ¿Usted puede creer eso? El que confundió las lenguas en Génesis. Porque es que uno dice en los testigos de Jehová, es que uno es Jehová y es que el otro es Jesús. Ese es Jesús. Dice Pablo, él era la piedra, la nube, dice Pablo en 1 Corintios, que llevaba a Israel por el desierto. A ver, Hebreos dice, Jesucristo era la roca que lo sostenía, la columna de fuego era Jesucristo. Lo que pasa es que allí era el Logos. Allí no tenía todavía forma de hombre. Ese es el que le dijo a Moisés, levántate y ve. El que abrió el mar rojo. Ese se hizo hombre. El que nos creó. Ese fue el que matamos en la cruz. Ese es el contexto. Entonces aquí en este versículo 1 y 2 rápidamente vemos un decreto impresionante de César. Lucas es el único escritor, queridos hermanos, de los evangelios que relaciona los acontecimientos con la historia mundial. Porque vemos que el evangelio tiene un contexto histórico, pero no podemos quedarnos solamente allí. Su obra se dirigía especialmente, la de Lucas, a una audiencia griega. Y por eso Lucas, que sabía que esta gente estaba familiarizada con el contexto histórico de lo que había ocurrido, por eso Lucas emplea estos datos históricos. En ese momento histórico, Palestina, a la que están bombardeando, Palestina vivía bajo el gobierno del Imperio Romano. Palestina. Augusto César, el primer emperador romano, era en ese momento histórico el encargado. Y este hombre da dice empadronamiento, ¿no? Empadronamiento. Decía, ¿qué será eso? ¿Qué quiere decir empadronamiento? Censo, un censo. El censo fue usado por Dios para cumplir su nacimiento del Mesías. Mire por qué Dios lo usa. Si no hay un censo, María no va hacia Belén. Como les vamos a estar mirando. Ellos no bajan a Belén. ¿Para qué van a bajar a Belén? ¿Ellos dónde están viviendo? Uy, corchados. ¿De dónde era María? De Nazaret. José. ¿O de Belén? No, de Cali. No, mentira. Vamos a ver de dónde era María. Veamos entonces a José y María. El viaje a Belén. Dice en Lucas, sigo en Lucas 2, 3, 5, dice, así que iban todos a inscribirse en cada uno a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret. ¿Dónde vivían ellos? ¿Dónde vivían? En Nazaret vivían. Ciudad de Galilea a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David. ¿Se dan cuenta por qué es importante también leer la Biblia así? Yo sé que hay veces cansa. Es que exponer la Biblia o video, versículo, a mí constantemente me lo están diciendo. Yo lucho con eso, créame que yo lucho con eso. Porque no crea que se desanima uno. Es que siempre leyendo la Biblia cada 8 días, usted la predica versículo a versículo. Pero hermano, es necesario hacerlo así muchas veces. Porque si no, no vamos a entender la profecía. Mira dónde estaba José. Yo no voy a hacer un estudio hoy, ni más faltaba. Voy a tratar de cosas prácticas. Pero piense un segundo, este hombre viviendo esto sirve para fortalecer nuestra fe. Este hombre era de Nazaret, pero era descendiente del rey David. Y uno dice, este es un tipo viviendo en Oveja, Sucre, pero su hijo tiene que venir a nacer en Soacha, Soacha, Cundinamarca o Bogotá. Yo no sé si José había visitado, pues seguramente de niño, habían visitado Jerusalén, pero se devolvieron otra vez para su pueblo natal. Porque era necesario que el Señor Jesús naciera por la línea de David. ¿Para qué? Para fortalecer su fe y mi fe y saber que esto no es mentira. Que cómo se manipula la profecía. ¿Cómo hacemos para manipular la profecía? Dicen las Sagradas Escrituras, José, versículo 4, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea.
fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Como decía mi papá, que era un paisa, recontra que paisa. Mi papá decía, los paisas somos tan paisas que nos damos el lujo de nacer donde querramos. Porque como son de ascendencia judía, lo mismo le pasa al judío. El judío no es judío porque nació en Boyacá, porque nació en México, porque nació en España. No, el judío es por el grupo étnico. Iba a decir por raza, pero no, por raza no, que todos somos una sola raza, no hay varias razas. Hay varias razas de perros. Pero de seres humanos solamente hay una raza. Sí, hay varias razas de perros, ¿no? De seres humanos solamente hay una raza. Pues es un error decir, la raza negra, la raza, no, es una sola raza. Solamente somos una raza, del resto somos grupos étnicos. Entonces, esta gente, este hombre como era de ascendencia del rey David, y David había nacido en Belén, pues tenía que ir al notariado público de allá, de Belén, hacerse ese viajezote desde la costa pacífica atlántica hasta Bogotá. Este es el viaje. Y con esa mujer en embarazo. No, pero como la iglesia romana dice, la llevaba una nube. Un Dios así no sirve para nada. ¿Sabe cuál era el poema mío antes de conocer a Cristo personalmente? Si hubiese sido hombre, sabría ser hoy Dios. Porque a mí no me habían contado. Yo no aceptaba que Jesús era Dios. Ya los dije, ¿verdad? Remedaba yo las palabras del poeta peruano en su poema Soledad. Oh, si fueses hombre, si algún día Dios fueses hombre, si hubiera sido hombre, sabrías hoy ser Dios. Por eso no te sigo. Claro, no le habían contado el evangelio. Por eso orábamos ahora que en Jesucristo están todas las respuestas. Sigo. Entonces fue a Belén, la ciudad de David. En este versículo, Lucas nos muestra que el Señor nació en Belén y no en Nazaret, ¿cierto? Como algunos creían. Entonces debemos recordar que esto fue así para que se cumpliera la profecía de Miqueas. La profecía de Miqueas. Allá en Miqueas 5:2 que dice, pero de ti Belén Éfrata, Éfrata quiere decir de Efraín, porque había otra Belén que no era de la tribu de Efraín, sino de otro lugar. Concretamente, 600 años se decía concretamente, nacerá en Cundinamarca, en Soacha, en el barrio tal. Así se decía, clarito, en el barrio tal, cuando todavía ni existía eso así. Pero la profecía decía claramente, en Belén de Efraín, Éfrata. Puntual la profecía, 600 años se dijo a través de Miqueas esto. Pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta los tiempos inmemorables. Es decir, me gusta como lo dice Reina Valera, su origen es eterno. Lo resumió todo. O sea que ese bebé, como lo leía ahorita el hermano Fernando, porque un hijo nos es dado, ¿cierto? Niño nos es nacido. El niño Jesús comenzó hace 2000 años. El niño Jesús. Niño nos es nacido. Hijo nos es dado. El hijo sí no nació. El hijo nos fue dado. El papá dio al hijo. El hijo es eterno. ¿Cómo manipula uno eso en Isaías? ¿Cómo se manipula la profecía? Es de las cosas más sorprendentes en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué tenía que nacer en Belén? Por la profecía. ¿Belén qué significa? Casa de pan. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan vivo. Y nosotros a veces nos quejamos con las mujeres porque les gustan las decoraciones y los detalles. Bueno, a Dios le encantan las decoraciones, los detalles, es preciso, precioso. Coge las palomitas, coge los petirrojos, ¿ha visto cómo los peces del mar, cómo les ha puesto colores? Es increíble ese Dios. ¿O quién hizo eso? La evolución. Uy, qué sabia. Un colibrí. Piensen en una rosa, ¿no? ¿Cómo es de romántico Dios?
¿Recuerdan la forma como vimos la serie con la samaritana? Es impresionante. Entonces, nacía en Belén. Belén significa casa de pan, porque Él es el pan vivo. Entonces, el viaje de Nazaret a Belén nos dice en el versículo 5, pues no fue fácil. Dice el versículo 5, para inscribirse junto con María, su esposa, ella se encontraba encinta. Aquí en este versículo 5 nos dice que José se llevó a María consigo y no la dejó en Nazaret, aunque pudo haberla dejado por el estado de embarazo en que ella se encontraba, estaba bien avanzado. Pero bueno, hay probables explicaciones de por qué. Ya dentro de la comunidad se murmuraba que pues obviamente sabían que José no era el papá del niño, ¿cierto? Él quiso separarse de ella, como lo coloqué en el devocional que borré, porque dijo, yo prefiero que me caiga la infamia a mí, que crean que yo fui el que la dejó en embarazo y me fui. Qué hombre, ¿no? Qué hombre, ¿verdad? Y uno se da cuenta porque Dios escogió a ese hombre como el padre putativo de su hijo. Impresionante esto, queridos hermanos. Versículo 6 dice, y mientras estaba allí, se le cumplió el tiempo. La carta de los Gálatas nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de una mujer y nacido bajo la ley. Pero en este versículo se está refiriendo a los días del cumplimiento del embarazo de María, porque tenía que tener 9 meses. De pronto 8 y medio. Se le cumplió el tiempo a María. Hay algo pecaminoso en eso, en tener un hijo. A los 8 días ella fue a purificarse. ¿Dónde está lo vergonzoso de eso, lo pecaminoso de eso? Ese problema que existe, que la sexualidad es un pecado, que el parto es un pecado, que la desnudez es un pecado, obedece a que el gnosticismo en sus primeros tiempos infiltró la iglesia. Y para el gnosticismo todo lo que se haga con el cuerpo es pecaminoso, es vergonzoso, es sucio. Pero no tiene que ser así. Versículo 7. Vuelvo y repito, porque si la concepción fue un milagro, el proceso de embarazo y todo lo demás, eso no fue, no, ahí no hay, pues sí es un milagro, de alguna manera es un milagro, que le pongan una semilla a una mujer, un espermatozoide y un óvulo, nomás es un milagro, nomás el espermatozoide que gana, se llama enamoramiento. Porque al espermatozoide le llegan millones de espermatozoides le llegan al óvulo, pero millones, y solo uno gana la carrera. Muchos entran para ser asesinados por el cuerpo de la mujer y todos buscan a ver quién gana la carrera. Eso es maravilloso, es lindo. Me acuerdo cuando, en aquellos tiempos cuando lo explicábamos a los niños. Entonces, es maravilloso esto, es un milagro, pero hombre, todas ustedes las mujeres tienen esa gran bendición, tanto las que han sido mamás como las que no, saben que su cuerpo funciona así. Entonces, nos dice el versículo 7, así que dio a luz, ¿a quién? ¿A su hijo? ¿A su hijo? ¿A su hijo? No unigénito. Y aquí yo no estoy para ponerme a espadeo bíblico con otras iglesias, pero no dice unigénito. Unigénito quiere decir que es su único hijo. Pero aquí dice, la Biblia sostiene que María tuvo más hijos. ¿Dónde está el pecado en eso? A ver, ¿dónde está el pecado? Vuelvo y repito. ¿Cómo hago yo para hablarle al Señor Jesús de los problemas que tengo con mis hermanos o cuando tenía con mis hermanos? Es que Jesús no tuvo problemas con sus hermanos. A ver, Juan 7. En Juan 7 nos damos cuenta que sus hermanos se la tenían aplicada al Señor Jesús. Ahí en Juan 7 nos muestra y dice, no, pues que usted hace milagros y que usted es el Mesías y léanlo. Pues a ver, vaya y a ver. Es durísimo los hermanos. La palabra del Señor nos dice que fue necesario que Cristo resucitara y se le apareciera a Santiago. Y ahí sí Santiago creyó. Ahí sí creyó, su hermano creyó que Jesús era lo que había dicho que fuera. Su mamá una vez se lo fue a llevar porque el hombre estaba, según ella, fuera de razón.
Versículo 7 dice, y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Queridos hermanos, son muchas las opiniones que existen entre los comentaristas con relación a la palabra pesebre. Y aunque no logran ponerse de acuerdo, ¿cierto? Unos dicen que era así, que era así. En realidad, y lo que concretamente se puede demostrar, es que donde pusieron al bebé Jesús era la batea, donde se le picaba la caña, ¿no?, a los animales y donde se le colocaba su comida. Esa fue la hierba donde se le puso. ¡Qué entrada!, ¿no? ¡Qué entrada la del Hijo de Dios a este mundo! Y hay gente que le da pena decir, yo nací en casa. ¿Pero por qué? Si Jesús nació en un establo y de cuna le sirvió un pesebre. En un pesebre, querida iglesia y amigos que nos acompañan, tiene lugar el nacimiento del Señor Jesús. Y hay gente que se ha avergonzado de la ciudad donde nació o del pueblo. Nació en un muladar y murió entre dos criminales. Y yo me siento molesto por la persona que tengo al lado en mi trabajo, ¿no? O el jefe que me tocó, o el subalterno que me tocó, ¿no? Duro. Pero este nace en un pesebre y muere en medio de criminales. Queridos, lo hemos acostado en un pesebre. ¿Por qué? La Biblia dice que porque no hubo lugar para él en el hotel, en la posada. La posada era el lugar donde se hospedaban las personas que iban de Medio Oriente, y pues como había un censo impresionante, todo el mundo tenía que ir por tierra. Todo el mundo estaba medido por la pobreza económica. Hoy en día algunos irían por avión, otros irían en su carro particular, pero que en ese entonces lo que más avanzado tenía eran ¿qué? El burro. Y encima de eso estaban bajo un imperio totalitario. ¿De acuerdo? Entonces iban caminando, llegaron allá, llegaron a la posada y no encontraron dónde alojarse. Esa mujer estaba en embarazo. Yo me imagino que la dejó ahí, fue a hablar al pueblo, oye, a ver dónde consigue, no hubo posibilidad. ¿Por qué? ¿No le alcanzó la plata a José? Porque no tenía plata. José no tenía dinero. Dios preveyendo eso, Dios observando eso, en el conocimiento previo de Dios, sabiendo que su hijo iba a llegar en esas condiciones, el Señor dijo desde Génesis, hospedarán al extranjero. ¿Recuerdan ustedes en Jueces la maldad que se comete contra aquella mujer que es violada y el esposo la descuartiza justamente por no recibir alojamiento? Dios sabía que esto iba a ocurrir. El alojamiento no es porque llegaban al hotel y no le alcanzó la tarjeta de crédito. No, no tenían dinero. Era gente muy pobre. José y María eran gente muy, muy, muy pobre. A tal grado que a los 8 días de la purificación de María, había unos ritos, ¿cierto?, estipulados dentro de la ley para que la mujer pudiera volver a entrar en comunidad de acuerdo a su estatus económico. No tanto social, sino económico, al poder que tuviera económico cada uno. Y ellos eran tan pobres, el Señor dijo, si la familia es tan pobre, o Moisés, si la familia es tan pobre, pues entonces que traigan 2 palomitos. Y ellos fueron lo que hicieron, según Lucas, eso fue lo que hicieron ellos. Llevaron 2 palomitos para la purificación de su esposa. ¿Por qué la purificación? Alguien dirá, ¿por qué? Es que las mujeres son tan inmundas. Purificación quiere decir que alguien tiene que pagarle el primer hijo a Dios. A mí me lo tienen que entregar. Porque yo maté el primer hijo de Egipto. Y el primer hijo me lo tienen que entregar a mí, lo tienen que matar y me lo tienen que entregar a mí. Pero el Señor no pide sangre humana. Entonces había que entregarle a cambio un animalito. Hay un pequeño, ¿no? Una pequeña aclaración histórica y teológica. Porque con todos los hijos tenía que ir a pagar. No, con todos los hijos no, con el primogénito.
Era solo con el primogénito. Eso sucedió en la ley porque el Señor le perdonó la vida a los primogénitos israelitas, pero tomó la vida de todos los primogénitos de Egipto. Por eso es necesario leer la Biblia. Entonces, aquí vemos que ella va y le paga, o ellos van y pagan al Señor con la sangre de un animalito, el que haya podido llegar un hijo, el primer hijo a cada familia israelita le tocaba hacer eso. ¿Me están entendiendo, queridos hermanos? Es muy importante. Queridos hermanos, es impresionante esto porque la atmósfera en que los judíos esperaban a su rey y aún hoy, como esperan a su Mesías, no es en un establo. No es en un establo. Para ellos es impresionante o no lo aceptan porque ¿cómo es posible que el nacimiento de su Mesías sea, como lo decíamos ahora, 8 días, no en un palacio, sino en un lugar como un muladar, en un establo? Y un establo y le ponemos cositas bonitas, todas las cositas bonitas que tenemos, y cierto, pero el establo, ¿cómo olían los establos? ¿Cómo huelen? A cabezal de oso, a cabezal de yegua, de caballo, ¿cierto? Uno va al campo y uno citadino, a los 8 días uno en el campo, mami, ya me quiero ir, porque hasta los pollos lo persiguen a uno para picarlo. ¿Sí o no? Y todo nos asusta. Y hay que ir a sacar agua, pero de la molla, allá. Y todos y vamos nomás aquí a Fusagasugá. Aquí a Fusagasugá nomás vamos. Y tenemos que poner un letrero que diga, por favor, no tome de esta agua. Y tomamos y después, ¿por qué no avisaron? Y avisamos. Entonces, queridos hermanos, esto nos enseña que no debemos limitar a Dios con nuestras expectativas humanas. Dios obra donde más se necesita. ¿Dónde? En la oscuridad del pecado y en lo sucio del mundo. Por eso era necesario que naciera Cristo en un pesebre, porque nuestro corazón es así, porque nuestra vida es así, porque somos de piedra, también nuestro corazón es de piedra. La Nochebuena nos enseña eso, que Cristo es capaz de nacer. El Padre Celestial es capaz de decir, yo acepto que mi hijo nazca en tu corazón, pero mi corazón es de un traficante, mi corazón es, no importa. El pesebre es así, sucio. Entonces, el niño Jesús, queridos hermanos, en el pesebre nos ofrece una hermosa escena de Navidad, pero no debemos dejarlo allí. No, por favor. Esta pequeña e indefensa criatura va a tener la vida más maravillosa. Murió por nosotros, ascendió a los cielos y volverá otra vez como lo que es, como rey. Si estuviéramos en un curso de cristología, entraría yo a explicar en este momento por qué si él lo tenía todo, hace toda esa vuelta para volverlo a tener todo. Porque él lo tenía todo. ¿Por qué? Pues porque todo fue hecho por él y para él. Colosenses 1. Todo lo hizo. Principados, potestades, todo fue hecho por él y para él. Y entonces si todo lo tiene, ¿para qué se despoja de todo eso? Da semejante vuelta para volverlo a tener todo. Ese es el mensaje de la Navidad. Como Jesús no lo tenía todo. Como Jesús comienza como usted y como yo, naciendo en una familia complicadísima, con padres complicados, con hermanos complicados, menos yo soy el complicado, el resto mis papás son complicados, mis hermanos, ¿cierto? Va a ser exactamente lo mismo que le ocurre a usted y a mí, nacer en una familia seguramente pobre, seguramente a usted lo crió un papá que no era su papá biológico, seguramente usted se entera después que su papá incluso quiso más bien abortarlo y que usted se escapó por ahí porque su mamá dijo no. Todo igualito. ¿O no es igualito? Igualito. Entonces, queridos hermanos, este pequeño bebé gobernará el mundo, juzgará a todas las personas. Veamos algo maravilloso que es la presencia de los ángeles. Versículo 8-9. Quería hablar también algo de los ángeles, porque hay que hablar de ángeles, ¿no? Son seres extraordinarios. Pero veamos lo que nos dice el versículo 8-9.
En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. La gloria del Señor. Chévere poder predicar sobre la gloria del Señor. Hay todo un libro de un hombre llamado Wright Sproul que se llama La gloria de Cristo. Chévere que puedan leer ese libro. Muy bueno. Excelente libro. La gloria de Cristo. Porque de eso se despojó. Cristo se despojó de su gloria. Por eso en el capítulo 17 de Juan dice, devuélveme la gloria, aquella que tuve contigo antes de los siglos. Él no se despojó de su deidad, se despojó de su gloria. Haya en ustedes la misma actitud mental que hubo en Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria, se humilló como un hombre, ¿cierto? Es decir, dejó toda su realeza y descendió acá. Eso es de lo que se despoja Cristo, no de su deidad. Porque si se despoja de su deidad, pues entonces tendríamos problemas con la divinidad de Cristo. Me encanta esto porque Dios continúa revelando a su Hijo a quienes, a las personas menos indicadas. ¿A quiénes fueron las que se les reveló en primera instancia? ¿A quién? A los pastores, ¿verdad? ¿Por qué a los pastores? ¿Porque los pastores son las personas más indicadas para revelarles a Cristo? No, porque los pastores no podían entrar al templo, porque los pastores mantenían sucios. Pues de eso, por eso es que están allí. Los pastores eran los encargados de colocar los corderitos en el pesebre que iban a ser sacrificados. Por eso estos pastores estaban allí, ellos se encargaban de esos corderos. Cuando llegaban las personas le decían, ¿cuál es el mejor cordero? Y ellos colocaban, ese es el mejor corderito. Ese es el que va a llevarle al Señor a sacrificarlo. Por eso nace en un pesebre. Por eso hay que poner ese corderito y hay que entregárselo a los pastores. ¿Me están siguiendo, queridos hermanos? Es un corderito por eso, porque es el Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo. Cordero de Dios. Por eso los pastores, a ellos les es anunciado. No fue porque, oiga, de chiripa estaban los pastores y los ángeles. ¿A quién les decimos? ¿A quién? ¿A quién? Estoy que me hablo, dice el ángel. Estoy que le cuento a alguien. A estos pastores, vengan. No. La carta primera a Timoteo dicen que los ángeles nunca habían visto a Dios. Nunca lo habían visto. Primera Timoteo 3:16 dice que el maravilloso misterio es que Dios fue manifestado en carne, visto por los ángeles. Con que este fue el que nos hizo. Este bebé fue el que nos hizo. Este bebé fue el que nos hizo. Qué misterio, ¿no? Visto por los ángeles. Porque son el Señor, según Apocalipsis 1, el Señor Jesús tiene un ángel particular. O sea que yo también tengo mi ángel de la guarda, seguramente que sí, pero no uno sino muchos. Solamente que esos ángeles a usted no le obedecen. No. Mientras que el que está al lado del Señor Jesús, ese sí le obedece al Señor Jesús. Se llama el ángel de Jesús, así se llama Apocalipsis, lo llama el ángel de Jesús. ¿Les molesta eso? ¿Por qué nos va a molestar que él tenga un ángel? Es el que se encarga de hacer muchas cosas. Que esas cosas que uno no logra entender, ¿no? ¿Qué mensaje, no? Entonces los ángeles invitaron a esos pastores a recibir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para siempre. Queridos, el hecho que Dios muestre el cumplimiento del nacimiento del Mesías a humildes pastores y no a los orgullosos fariseos muestra cuán lejos estaba Israel espiritualmente hablando. Para nosotros, la gente de condición económica sencilla, modesta, pues es fácil entender el evangelio. Para los ricos y los poderosos es muy difícil entender el evangelio, porque están acostumbrados a mandar. Están acostumbrados a dar órdenes. Versículo 9 dice, sucedió que un ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor. Qué cosa tan hermosa. Si este versículo no nos habla de la Navidad, entonces no hay ningún otro. Este versículo en el evangelio es el que nos habla de la Navidad. Que Dios eligiera a gente tan humilde como usted y como yo. Porque eso ya se murieron.
Y nosotros estamos llamados a ser pastores. Sí, claro, los directores de grupo están cuidando a otros, eso es un pastoreo. Cuando yo le ministro la palabra a otra persona, le estoy dando de comer, lo estoy apacentando. A eso estamos llamados. Y el mensaje es de gozo y de buenas nuevas. Versículo 10. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Buenas nuevas. ¿Sabe qué quiere decir buenas nuevas? En el griego, evangelio. Que les traigo el evangelio. Y la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? ¿Y cuál es el evangelio? Que Jesús nació, que el Salvador nació. Pero serán buenas noticias si usted lo acepta en el pesebre de su corazón. Si usted no lo deja nacer en el pesebre de su corazón, no son buenas noticias. Son muy malas noticias para usted. Por eso los ángeles dicen, las buenas noticias que os ha nacido un Salvador, nació un Salvador que es Cristo el Señor, haciendo alusión a los salvadores de jueces, que eran hombres débiles sexualmente, como todos nosotros, los líderes de jueces. Pero este Salvador, porque la palabra jueces en el libro de jueces quiere decir salvadores, pequeños salvadores. Dicho sea de paso, porque jueces no es en el contexto que lo entendemos hoy dentro de nuestra jurisprudencia, dentro de nuestro contexto occidental. No, así no. Jueces eran líderes, pequeños líderes que trabajaban entre la gente. Este es el verdadero líder. Este es el Sansón verdadero. Este es el Gedeón que no se torció, porque uno ve todos estos jueces y se torcían. Este es el verdadero Salomón. Este es el verdadero David. El que nace, serán buenas noticias que les ha nacido un Salvador, Cristo el Señor. Notemos que el ángel dice, ¿qué dice? Les ha nacido. O sea, aquí, ¿para quién nació Jesucristo? Para los hombres, no para los ángeles. Entonces, ahí como uno escucha en las redes tanta basura, y algunos que dicen que finalmente hasta los demonios se salvarán. Eso es una mentira, eso es una herejía. La palabra del Señor claramente dice en Hebreos 2:16, pues ciertamente Cristo no vino en auxilio de los ángeles, sino de la descendencia de Abraham. Para que los ángeles pudieran ser salvados, los ángeles caídos, hubiera sido necesario que ¿qué? Que Cristo se hubiera hecho ángel. Queridos hermanos, eso nos tiene que emocionar profundamente. ¿Por qué? Porque ya lo que dice el versículo 12, ya para terminar, dice Lucas 12, esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto ¿en qué? ¿En qué? Y acostado. ¡Qué humildad! A mí me desafía eso, sobre todo cuando atravieso momentos complejos, difíciles. Que Dios se haya sujetado a todo esto. Nosotros vemos que los ángeles bajaron del cielo para mirar a Dios nacido, porque ese es Dios, Dios nacido. Vemos que los pastores corrieron para conocerlo. Tú y yo, ¿qué vamos a hacer? Ahora nos leía Daniel Esteban en Isaías, decía admirable consejero, admirable es digno de ser mirado. Los pastores corrieron, los ángeles dejaron el cielo para irlo a mirar. Y usted y yo, esta noche, a tomar whisky y aguardiente y a bailar. ¿Será? ¿Podremos presentar ese pastor a esas personas que van a estar esta noche con nosotros? ¿O que nosotros vamos a estar con ellos? ¿Será que esta noche sí le podemos decir a la persona que está al lado, feliz Navidad? Como mi hermana le consta, le dije a mi papá la última Navidad que pasó con nosotros, yo espero que hoy sí sea feliz Navidad, papá. Que hoy sí Cristo esté naciendo en su corazón, papá. Sí, dijo, en su Alzheimer. Yo espero que sí. No le digas a nadie feliz Navidad si Cristo no nace en el corazón. No nos subamos al bus de la hipocresía. No le digamos al esposo feliz Navidad si no ha nacido Cristo en su corazón. No tiene feliz Navidad.
No hay feliz Navidad. No ha nacido Cristo en su corazón. Digámosle, buenas noches. Feliz Navidad. Lo mismo, eso espero para ti, esposa. Que el Señor nazca en tu corazón. Eso espero para ti, hijo. Que por fin aceptes a Cristo en tu corazón. Tú siempre con la religión, no es religión. Estamos en torno a un arbolito, estamos en torno a un pesebre diciendo que Jesús les ha nacido un Salvador. Seguramente esta noche le dirá a mucha gente, triste Navidad. Esta noche le diré a mi suegro, con la ayuda del Señor, si Dios me da licencia de llegar esta noche allá. Otra vez le diré a mi suegro, feliz Navidad, David. ¿En serio, David? ¿Feliz Navidad? Ese hombre sí nos ha hecho orar, oiga. ¿Es su corazón frío? ¿Es su corazón duro? ¿Está su corazón sin esperanza? Jesús nos ofrece corazones de carne. ¡Feliz Navidad! Jesús nos ofrece corazones de carne. ¡Feliz Navidad! Ustedes supieran el corazón de piedra que yo tenía. Yo creo que el de todos ustedes lo mismo. Ese corazón que teníamos nosotros. Y se cumplió la promesa en Ezequiel. Les quitaré ese corazón de piedra. Ese que uno ve que golpean a una mujer. Más duro. Eso que uno ve que un niño se cae. Donde somos duros. Duros. El primer milagro de la feliz Navidad es cambiar nuestro corazón. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Cristo ha nacido en tu corazón. Si Cristo ha nacido en tu corazón, di feliz Navidad. Si no ha nacido, puede ser una feliz Navidad. No tenga más religión en su corazón. Permita que Cristo nazca en su corazón. Él es el salvador del pecado, pero también de la amargura. Porque cuando nosotros llegamos a Cristo, seguimos con unas raíces de amargura hasta el fondo. Y la carta a los hebreos nos insta a que cortemos todas las raíces de amargura, como esposos, como padres, como hermanos. Yo tengo que cortar una cantidad todavía. No crea que yo soy bueno, yo soy muy malo. No crea que soy buenito. No. Si usted viviera conmigo, tal vez me sacaría patadas el próximo domingo de acá. Pero no soy yo, se trata es de Él. Y no me estoy justificando mis pecados delante de ustedes. No estoy justificándome delante de ustedes. Les estoy diciendo que les estoy anunciando a Cristo el Salvador. A la gracia del Señor. Él es el Salvador del pecado. Él es el Salvador de la amargura. ¿Es tu corazón como un pesebre sucio y oscuro? Ay, cantamos el himno. Que el astro de eterno fulgor brille en su corazón. Astro de eterno fulgor. Noche de paz, dice, ¿no? La canción. Astro de eterno fulgor. Permita que el astro de eterno fulgor brille en su corazón en esta noche de paz. En cierta ocasión, un hombre trató de salvar a sus padres ya ancianos de un incendio que se inició en la casa de ellos. Infortunadamente, el hombre no pudo salvar a sus padres y ambos murieron en el incendio. El hombre sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo y su cara quedó totalmente desfigurada. Él pensaba de manera equivocada que lo que le había ocurrido era un castigo de Dios por no haber podido rescatar a sus padres. Totalmente deshecho y torturándose todos los días. Este hombre no quería ver a nadie y no quería que nadie lo viera, ni siquiera su propia esposa. Este hombre se asiló a un cuarto. La esposa fue a ver al doctor Maxwell Max, un cirujano plástico, para pedirle ayuda. Él le dijo que no se preocupara, que él podía ayudar a su esposo, que él podía restaurar su cara, le dijo, incluso que él podía devolverle algunos rasgos faciales a su esposo. La esposa estaba encantada y dijo, eso me parece maravilloso, doctor, solo que hay un problema. Mi esposo una y otra vez se niega, se rehúsa a aceptar la ayuda de otros, ni siquiera desea verme a mí.
Ella sabía que si le hablaba a su esposo de una cirugía plástica, inmediatamente el esposo la rechazaría. De inmediato él iba a evitar esa posibilidad. El cirujano preguntó entonces por qué ella había venido a verlos y parecía que su esposo rechazaba toda ayuda y nada se podía hacer. Ella le dijo, escucha lo que ella le dijo: quiero que usted me desfigure la cara, de modo que yo me parezca a él. Si yo puedo compartir su dolor, tal vez él me permita ser parte de su vida otra vez. El médico dijo: nunca en mi vida había oído algo como eso. A mí siempre me habían pagado para ayudar a las personas a verse mejor. Ella quería que yo la operara para parecerse a su esposo. Obviamente, yo no podía hacer eso y me negué rotundamente a hacerle semejante cirugía a ella. Pero en su corazón determinó el doctor Maxwell ir a contarle al esposo lo que ella le estaba pidiendo. Así que el doctor fue a la casa, llamó a la puerta y dijo en voz alta: soy el doctor Maxwell, soy cirujano plástico y quiero que sepa que puedo restaurarle la cara. No hubo respuesta. Por favor, abra, le dijo el médico. Abra, por favor. Y de nuevo, ninguna respuesta. Todavía hablando a través de la puerta, el médico le contó en voz alta lo que su esposa le había propuesto. Oiga, señor, ella quiere que le desfigure la cara para que se parezca a la suya, con la esperanza de que de esta manera usted le permita volver a su vida. Así es como ella lo quiere a usted, sin importarle su rostro. Luego el médico dijo: hubo un momento de breve silencio y entonces, muy lentamente, la perilla de la puerta empezó por fin a girar. Amigo, amiga que me escucha y hermano, Jesucristo vino a este mundo sabiendo lo que le costaría, sabiendo lo que pagaría. Él llevó en su cuerpo las marcas del castigo que nosotros merecíamos. Sí, es cierto, hay obras de nosotros los hombres en el cielo y son las marcas de los latigazos que le dejamos a Cristo. Hay esa obra en el cielo por parte de nosotros los hombres. Él sí tuvo que someterse a la desfiguración, no solo de su cara, sino de todo su cuerpo, de ese santísimo cuerpo. Él llevó en su alma sin pecado el pecado suyo, 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 mío. Él sí quedó desfigurado. Él sí quedó triturado. Ese sentimiento profundo de esa mujer por su esposo es el mismo sentimiento profundo de Dios en cuanto a usted y en cuanto a mí. Pero quiero decirles algo: Jesús hizo algo más que solo la oferta. Él sí tomó nuestra cara. Él sí tomó nuestra desfiguración. Él sí sabe qué es estar con un drogadicto o con una persona de cualquier condición. Él sí lo conoce y él sí lo sabe. Porque Dios no solamente lo dijo en palabras, sino que lo hizo en hechos. Queridos hermanos y amigos que nos acompañan, Él se hizo un ser humano para que fuera posible que Dios se hiciera alcanzable para cada uno de nosotros. Usted estará pasando por la sangre de Jesucristo si lo rechaza como su único y suficiente Salvador. Es por eso que Él puede estar con nosotros, porque ha sufrido como nosotros, porque es como nosotros y porque se parece a nosotros. Él no es el hombre andrógino del arte medieval. Él es un campesino
y es un hombre como usted y como yo. ¿Lo aceptará en su corazón? ¿Permitirá que el astro de eterno fulgor brille en su corazón o se reconciliará usted con él? Oremos. Padre, nuestro querido Dios, quieras tú que podamos alimentarnos siempre con alegría de esta preciosa gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la cual hemos sido enriquecidos actualmente y por toda la eternidad. Señor Jesús, tú te despojaste de todo lo que el amor puede dar para que fuésemos llenos. Permitiste tu desnudez como bebé para que fuésemos vestidos de tu justicia. Moriste para que viviésemos. En la grandeza de tu gracia, amado Dios, descendiste desde la gloria divina hasta las profundidades de la humana pobreza, para que pudiéramos ser elevados desde la pesebrera de nuestra ruina natural y moral, hasta tomar un lugar entre los príncipes y los sacerdotes por toda la eternidad. ¡Qué regalo nos das, Señor! No solo nos perdonas la vida, sino hablas de vivir contigo. Prometes que viviremos contigo, como lo veíamos tipificado ayer en esa pareja. Que tú te vayas a casar conmigo. Me rompe la cabeza. Qué regalo. Qué regalo, Señor. Que el sentimiento de esta gracia producida en nuestros corazones por el poder de tu Espíritu Santo nos impulse a abandonarnos completamente a ti, manantial de vida eterna, a ti, a quien debemos toda nuestra honestidad, nuestra integridad, nuestros esfuerzos y nuestra labor. Gracias por darnos la salvación y sobre todo gracias por involucrarnos en los asuntos tuyos, porque pudiendo hacer absolutamente todo esto y con toda seguridad mucho mejor, permites que hombres como nosotros y mujeres como nosotros trabajemos en la obra tuya sirviéndote. Gracias por no avergonzarte de nosotros. Amén. Señor les bendiga.